discreta, continua, que hemos ampliado. En la continua principalmente tengo la binomial Poisson, y en la continua tengo la distribución normal gaussiana, y la distribución que es asimétrica, la chi cuadrado, o G también que se llama. Entonces hemos visto un ejemplo de variable discreta que solamente puede asumir números enteros. Veamos el caso de número de hijos en una familia. Ningún hijo, dos familias, todo aquello. Vimos con otros datos, si acaso. Vimos el cálculo de probabilidades de que tenga dos hijos, 2 entre 60, 5 hijos, un hijo, 5 entre 60, y así sucesivamente, y el acumulado, y veíamos algunas utilidades para poder calcular. Por ejemplo, la probabilidad de que tenga menos de 5 hijos menor a 5, ¿no? Que tenga 5 o más hijos mayor a 5, o tenga entre 3 y 6 hijos. ¿Qué hemos visto? Entonces, de esa distribución discreta, abordamos lo que es la distribución binomial, o ensayo de Bernoulli, que dice cuando un solo ensayo de algún proceso o experimento puede ocurrir solo uno de dos resultados mutuamente excluyentes. Ejemplo, vida-muerte, salud-enfermedad, inmune-no inmune, etcétera, ¿no? Y tenía la función de densidad acá, que es igual a combinaciones de n en x por probabilidad de ocurrencia del x y por la probabilidad de no ocurrencia n a la menos x. Por otra parte, la media es igual a n por p. Ya saben, n y p son los parámetros de la distribución. La varianza es np, 1 menos p, que también puede ser la varianza poblacional y la media muestral. Hemos visto que p más q es igual a 1. Y vimos, aquí tengo un ejemplo de los cálculos que también habíamos abordado. Por ejemplo, binomial. Supóngase que sabe que el 30% de una población es inmune a alguna enfermedad. Se elige una muestra aleatoria de 10 sujetos de entre esta población. Por ejemplo, probabilidad de que exactamente 2 inmunes. Primero, la probabilidad del que sean inmunes es del 30%, 0.3, y el resto, Q, 0.7. ¿De dónde sale esto? Sabemos que P más Q es igual a 1. Si despejo yo Q de acá, va a ser 1 menos 0.3, igual a 100. El tamaño de la muestra es 10, y me dice, acá, ¿no?, que sea igual a 2 personas inmunes. Entonces pongo combinaciones de n en x. 10 es el tamaño de la muestra que tengo acá. Acá está mi fórmula. Combinaciones de n en x, ¿sí?, que son las posibilidades, ¿no?, o los resultados posibles, si quieren. Y 0.3 a la 2, a la x, y 0.7 que es n menos x, es decir, 10 menos 2, 8. De ahí sale que, diremos, es el 23.35, o en porcentaje 23.35%. Luego me dice menor que 2, menor o igual que 2, entonces debo calcular 0, 1 y 2. Acá está el de 0 que me han preguntado algunos. Acá está el de 1. Acá está el 2, y lo que hago es, para obtener resultados, sumar estos tres valores, si quieren. A ver. Acá lo que hago es sumar esos tres valores acá. Voy a ayudarme con un bolígrafo, es decir, estoy sumando estos tres valores acá, que sería 0.0282 más 0.01211 más 0.2335, y este sería el resultado final. El punto 3828, si quieren, 38.28%. Y me dice otra pregunta, el inciso C, que está entre 1 y 2, calculo para 1 con la misma fórmula que ya sabemos. Por ejemplo, para 0 es 10, x vale 0, 0,3 a la 0, que es 1, esto también es 1, y sería 0.7 elevado a la 10, que da 0.282, ¿no? Ustedes lo pueden hacer con su calculadora, también hemos aprendido a calcular esto,
las combinaciones acá de 10 en 1, 10 en 2. Y aquí ya tengo esos valores, ¿no? De 1 y 2, 1 está acá, 2 está acá ya calculado, entonces simplemente sumar. Y finalmente, mayores que 2. Es decir, no entre el 2, es a partir del 3 acá, por ejemplo, si que voy a tener el 3, ¿no? El 3 va a ser a partir de acá, diremos que voy a calcular. Para no estar haciendo el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo que hago, sabemos que la suma de las probabilidades es igual a 1. A 1 le resto el x menores iguales que 2, que son la suma de 0, 1 y 2, que tengo acá, 0.3828, y tengo el resultado correspondiente. Por otra parte, tengo una tabla binomial acumulada atrás en los apéndices, en sus fotocopias, donde tengo x, también pueden ser de esta manera. Tengo el número x0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y aquí tengo las probabilidades. Por ejemplo, acá tendría que buscar la probabilidad de 0.30, ¿no? Vamos manejando. Entonces acá en esa tabla hace los cálculos acumulados, es decir, aquí saca de 0, acá en 1 es 0 más 1, aquí en 2 es 0 más 1 y más 2 mismo, ¿no? En 3 la suma de todos estos, y así han realizado una tabla para poder optimizar estos tiempos. También vimos con sus compañeros algunas calculadoras ya tienen, vean su manualcito, distribución binomial y Poisson, donde introducen directamente y les saca los resultados que quieren, ¿no? Tienen ahí también distribuciones de probabilidad, por si acaso. A veces tenemos muchas cosas en nuestras calculadoras que no sabemos, ¿no? Y aquí tengo un problemita que, a ver, es de su práctica, que vamos a ver la siguiente semana. Dice, dada una variable binomial con una media de 20 y una varianza de 16, calcular los parámetros de la distribución. Los parámetros de la distribución son el tamaño de la muestra y la probabilidad, ¿no? Aquí me da la media, me da la varianza, y de aquí debo despejar. Pueden hacer sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas y van a tener el valor de n y de p. Ya estoy anticipando cómo van a resolver. La distribución Poisson, el parámetro es lambda, esa letra griega lambda, que se escribe así, que está acá lambda, que es el número promedio de ocurrencias del evento aleatorio dentro del intervalo, y que es igual a la menos lambda, lambda a la x, x factorial. X es igual a 0, 1, 2, es una distribución discreta. Acá tengo algunas características. Las ocurrencias de esos eventos son independientes. Teóricamente es posible la ocurrencia de un evento un número infinito de veces dentro del intervalo. Después, la probabilidad de ocurrencia es proporcional a la dimensión del intervalo. Y una característica interesante de la distribución Poisson es que la media y la varianza son iguales. Entonces tengo un ejemplito, simplemente es la misma metodología que hemos hecho en la binomial. Por ejemplo, los registros del hospital revelan que los casos de urgencia promedian 3 por día durante ese periodo. Calcular la probabilidad de ocurren exactamente 2 casos en un día. X igual a 2 es igual a f de 2. Lambda, ¿de dónde saca? De acá. Los casos de urgencia promedian 3 por día. Ese es 3 casos por día, ¿no? Ese es esos casos de emergencia, que es lambda. Y simplemente reemplazo mi fórmula y tengo este valor. Que no ocurra ni uno es 0, ¿no? Aquí x vale. Reemplazamos en nuestra forma 0. Factorial de 0 por si acaso es 1, no es 0. Factorial de 1 sigue siendo 1 y tengo este resultado. Ocurran 3 o 4, saco para 3 y luego saco para 4. Y es la suma, ¿no? 3 o 4. Y me da ¿cómo se aproxima la binomial a Poisson? Cuando el producto de n por p es menor que 5, es decir, cuando las probabilidades son muy pequeñas y la muestra muy grande, en este caso el producto n por p, ese producto, es igual a 5 y probabilidad menor que 0,1. Lambda, que si no me dan este dato, puedo calcular a través del producto del tamaño de la muestra por la probabilidad. Poisson se utiliza como modelo del número de defectos que ocurren en una unidad de producción.
por ejemplo, para control de calidad, tengo este ejemplito que no está en Daniel, ¿ya? Dice, por ejemplo, una encapsuladora, que es de alta precisión, presenta una probabilidad de producir una pieza defectuosa o cápsula de 0.001, es decir, 0.01%, ¿no? En porcentaje, esto ya está en decimales, dividido en 100. Si un mes produce 20.000 cápsulas, grande, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que el número de piezas defectuosas producidas en un mes sea mayor que 2? Aquí me está preguntando que X sea mayor que 2, ¿sí? Entonces, como no me da directamente lambda, digo N por P, N es 20.000. La probabilidad de que tengamos una defectuosa es bien pequeña, del 0.001. Este producto es 2. Y mi condición es que el producto sea menor que 5. Entonces, lo tomo esto como este valor. Entonces, mayor que 2, para no ser 3, 4, 5 indefinidamente, a 1 les resto menos probabilidad de que X igual a 0, menos probabilidad de que sea esta suma, ¿no? Y estas tres, calculo reemplazando, ya saben, en nuestra fórmula. Aquí para 0, para 1, para 2, usando ese lambda de 2. Y con eso ustedes van a llegar a este resultado de 0.3233%. Eso está ahí en la como ejemplo, ¿no? Entonces, en la parte 2 nos falta lo que es la distribución de probabilidad de variable continua, ¿sí? Continuas, es decir, lo que hemos dicho, que tengo, es una continua, es de esta forma, un gráfico, dar con un puntero, fíjese, tiene una curva así, y el área bajo la curva es igual a 1, ¿no? Toda esta área. Si quisiera tomar una parte entre una porción de área, lo que hago es calcular la integral, ¿no? De la función en su forma diferencial. Siempre integramos con esto en cálculo, en matemáticas, expresiones diferenciales. Aquí X es mi variable continua, por ejemplo, lo que les mencionaba en clases, la edad, estatura, nivel de glicemia, nivel de ácido úrico, de todo eso que tenemos, que puede asumir cualquier valor, ¿no? Y estos son ejemplos de variable continua, ¿no? Y dentro de la distribución normal, la distribución normal es la más importante en toda la estadística, llamada también campana de Gauss o distribución gaussiana, que tiene la forma de una campana, ¿no? Y la función es 1 sobre 2pi, raíz cuadrada de 2pi. Si ustedes ven, este pi es esa constante 3.14, que tiene muchos decimales, que tiene cientos de decimales, menos elevado x a la mu sobre 2 varianza al cuadrado por la diferencial de x, que debería integrar, diremos, si quiero integrar entre dos puntos, o desde el menos infinito hasta el infinito, tendría que ser eso, x puede asumir los valores, pero este x lo voy a volver estándar, lo voy a volver z, ¿sí? Es decir, cuando voy a tener, en las características de la distribución, si vemos acá, es simétrica, es decir, aquí tengo la media, si ustedes ven, vamos a ver la media, acá trazo una línea vertical hasta interceptar a la curva, a la izquierda está el 50% y a la derecha el 50%. Una característica importante es que la media, mediana y moda son iguales o muy próximas, ¿no? El área bajo la curva es igual a 1, las áreas, por ejemplo, la media, más o menos una desviación estándar, esto es desviación estándar, es el 68%, la media más o menos dos desviaciones estándar, el 95%, hasta acá, y 3 casi el 100%, ¿no? Y los parámetros de la distribución son media y mu. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, acá tengo el área, un gráfico. Si me dice la media más o menos 2, en realidad es 99.7%.
el 0.3% se distribuye en las colas, de tal manera que si ustedes suman 0.015, 0.997 más 0.015, va a ser igual a 1. Aquí tengo tres distribuciones donde se va desplazando. Aquí tengo la media 1, la media 2, la media 3. μ1 es menor que μ2, pero tienen la misma variabilidad. Si ven ustedes, acá si trazo la media, lo que puedo decirles es de que acá, digamos, hacen una línea punteada con respecto a la media, ¿no? Que vamos a tener así. Aquí y aquí, ¿no? Entonces tengo, diremos, este lado derecho, esa dimensión, fíjense, es el mismo, la dispersión de datos, la desviación estándar es la misma, pero tengo diferentes, si varío uno de los parámetros, en este caso la media, que va a ser para diferentes medias, lo que va a pasar es que voy a tener diferentes distribuciones. Aquí tengo un ejemplo donde las medias son iguales, pero ¿qué pasa? Aquí, como no se nota, aquí tengo desviación estándar 1, desviación estándar 2, y esta 3, la más aplanada, es la desviación estándar de la población 3. Tres distribuciones nomás de diferentes desviaciones estándares y con la misma media, ¿no? Entonces tengo la misma media acá, que está esa punteada que hemos visto hace rato. Para las tres curvas tengo la misma aquí, ¿no? Ese valor de la media va a ser la misma, pero lo que pasa es que varía la dispersión, porque uno se aleja más de la media. Por ejemplo, esta está nomás estrecha, la 2 está nomás también, y la 3 es la que es más aplanada, que quiere decir que aquí desviación estándar 1 es menor que la desviación 2. Acá en 3 los datos son más dispersos, mucho más dispersos, por eso es más grande mi desviación estándar. Con estas dos propiedades nos muestran en estos gráficos que la distribución normal es una familia de distribuciones, porque si variamos la media, vamos a tener diferentes distribuciones. Si varío la desviación estándar, la variabilidad de los datos, voy a tener diferentes distribuciones. De todas estas familias de distribuciones, como en toda, digamos, si quieren familia, se tiene uno que es el principal, como en una familia puede ser el papá o la mamá, ¿no ves? Un miembro principal. Y acá el principal es la distribución normal estándar. Es decir, la distribución normal o aproximadamente normal debemos estandarizarla, de tal manera que tengo la distribución normal estándar o distribución Z también que se llama, llamada también distribución unitaria. ¿Por qué unitaria? Porque aquí este valor de la media lo vamos a hacer 0 y la desviación estándar igual a 1. Y el estadístico va a ser Z, Z es igual a la variable menos la media entre la desviación estándar. Y ahora mi distribución ya no va a ser f de x, va a ser f de z. En una integral sale de la constante 1 sobre 2pi, 6 cuadrado de 2pi, y se vuelve, si reemplazo esto en la anterior, en la primera función, voy a tener z al cuadrado sobre 2 por diferencial de z, y z va desde menos infinito hasta infinito. De tal manera que yo podría calcular, digamos, esta área que vaya desde z, dos valores, digamos, que vaya desde un z sub 0 hasta un z1, integrando esto, pero ya tengo los resultados en una tabla, que es la tabla C, que menciona, que les voy a enseñar a utilizar, y esa tabla C mide desde menos infinito, acá si ustedes ven está el 0, del 0 aquí están los valores negativos hasta el menos infinito, y acá los valores positivos hasta el más infinito. En realidad lo que es más o menos ya casi para 4, casi es el 100% del área, ¿no? Por ejemplo, aquí me puede calcular desde menos infinito hasta z sub 0, o me puede calcular desde z sub 1, 0 hasta z sub 1. Entonces, por ejemplo, me dice la tabla C desde menos infinito y z. Si calcular el área, diremos, entre z igual a menos infinito y z igual a 2, lo que hago es, diremos, desde menos infinito hasta 2,
En la tabla ya me da que es 0.9772. Acá está, por ejemplo, que está el valor de 2. ¿Y cómo calculamos esto? Mediante esta tabla C, que tengo acá, los valores negativos, es decir, a la izquierda del 0, los valores positivos. A la mitad de 0, vale, ya saben que vale 0.5, ¿no? Por ejemplo, tengo acá, si calculo, acá es el entero con un decimal. Y acá, si hubiese necesidad, en una parte hay 0, 0, y acá completo con las centésimas. Por ejemplo, aquí, si quiero calcular para menos 2.55, por ejemplo acá, desde menos infinito hasta 2.55, esta intersección, el área vale 0.0054. ¿Ya? Ahora, este valor, vamos a ver cómo calculamos, son 3 casos, y podría tener, por ejemplo, desde menos infinito hasta este positivo, hasta 2.55, por así decirlo, vale 0.9946. Entonces, de esos datos vienen, y reemplazamos simplemente, la probabilidad va a ser igual al área, reemplazo acá, diremos, acá busco para 2.0, y aquí, diremos, aquí 2.00, acá está 2.0, y tendría ese valor, ¿verdad? De, acá, no tengo mi pizarra electrónica, tendría que ser 0.9792, ¿no? Directamente acá, que están midiendo desde 2.00, me da ese valor que tengo acá. Esa tabla está al final de sus fotocopias, de su anillado, en el apéndice C, porque A es binomial, B es Poisson, también hay tablas Poisson, que en vez de usar, diremos, esa fórmula, directamente me calcula acumulados, pero por 1000, eso les voy a enseñar también luego, así no se va a entender. Entonces tengo esos valores, por decirles acá, dice, ejemplo 2, son solamente 3 casos, ¿no? Uno que sea menor, como este, el área, diremos, quiero calcular este área, desde menos infinito hasta 2, directamente leo, busco en la tabla y no tengo que hacer nada, tengo la respuesta directa, 97.72, o en por ciento, perdón, 0.27, o 97.72. Entonces, tendría acá, en mi tabla, anotado ese valor, que estoy acá, de acá, que no lo tengo. ¿No? Acá estaría ese valor que os he dicho, 0, diremos 0, punto, 97.72. 0.97 acá, voy a hacer, no importa, con 97. Aquí leen eso, 72. Con mi pizarrita me hubiese sido más fácil, ¿no? Vamos a estar haciendo con mi mouse. 72. De ahí sale, diremos, ese valor para que ustedes se ubiquen, ¿no? Ahora me pregunta, diremos, que calcule el área que es igual a la probabilidad entre menos 2.55 y 2.55, ¿no? Ese Z, lo vuelvo Z, esta por si acaso es Z, ya no es X, va a calcular ese área como esa integral que iría desde menos 2.55 a 2.55. Primero va a leer desde menos infinito hasta 2.55, vale 0.054, que os he mostrado en la tabla. Desde menos infinito hasta 2.55 vale, va a valer 0.9946. Y esta área va a ser, a esta área les resto esto que está en blanco, 0.9646, 0.054. El resultado va a ser el 98.92 de los datos, ¿no? Área mayor menos área menor. Y el tercer caso es cuando sea mayor, digamos, quiero calcular mayor o igual a 2.71, no importa si es mayor, ustedes lo hacen mayor o igual, me está preguntando esta área chiquitita. Por otra parte, ya saben, sumando estas 3 áreas va a ser igual a 1. ¿Qué pasa cuando es mayor? Debo calcular esta área que está en blanco. Desde menos infinito hasta 2.71 vale 0.9966. Buscan este valor, ¿no? En el área
2.7 y completan con 0.01 las centésimas. Y esto es resto de 1. Son los 3 casos que vamos a utilizar para nuestras aplicaciones. ¿Por qué de 1? Porque ya saben que el área bajo la curva, el total del área, va a ser igual a 1. Entonces, en las aplicaciones tengo mi estadístico Z, hago un cambio de variable. Z es igual a la variable menos la media sobre la desviación estándar. Y aquí nos dice que la distribución normal se aplica a la mayoría de las variables. Y eso es indiscutible. Salvo, diremos que tengamos una distribución no simétrica como chi cuadrado. Por ejemplo, aquí me dice el peso tiene una distribución aproximada normal con una media de 140 libras y una desviación estándar de 25 libras. Calcular la probabilidad de que la persona elegida al azar pese entre 100 y 170 libras. Aquí lo que hago es reemplazar, ¿no? Un z sub 0 o un z sub 1, mi límite inferior, mi límite superior, ¿no? Aquí simplemente calculo primero para 100 menos 140, la desviación estándar vale 25, me da menos 1.6. Esto voy a buscar en mi tabla. Para otro peso 170 me da 1.2. Entonces me dice que si x va a estar entre 100 y 170 es igual o equivalente a que z, como ya empieza de 0, menor o igual a 1.2 y mayor o igual que menos 1.6. Calculo desde menos infinito hasta 1.2 es 0.8849, eso lo van a practicar. Y desde menos infinito hasta menos 1.6 es 0.058 y el total es 0.8301. Si la población es de 10.000 personas, ¿cuántas personas pesan más de 200 libras? Fíjense, que sea mayor a 200 va a ser que Z sea mayor. 200 libras, que digamos ya está muy lejos de la normal, ¿no? Aquí en la media era 140, 200, fíjense, hasta incluso a la derecha de acá. Me sale ese resultado 2.4. Leo desde menos infinito hasta 2.4, 0.9918. A 1 les resto, esto iba a ser 0.082. Y mi respuesta esta es la 0.082 por 10.000. Fíjense, de las 10.000 personas, se espera que seguramente ya tienen sobrepeso, que sean el 82%. No es ni el 1%, ¿no? El 0.8%. Este es para el ejemplo anterior. Fíjense, era X entre 100 y 170, sigma igual a 25, lo vuelvo estándar, acá, ahora aquí vale 0 mi media, 1.2 lo que hemos calculado, 1.6, eso, fíjense, esto equivale a esto, este 100 se vuelve menos 1.6, 100 1.6, y así puedo calcular yo cualquier dato, ¿no? Tengo una distribución más, la t de Student, que es para muestras pequeñas, menores o iguales que 30, además la varianza o desviación estándar poblacional es desconocida, y fíjense, esta es t es igual a la variable menos la media entre el error estándar, lo que preguntaba su compañero en una de las clases. El error estándar es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n, que vamos a utilizar más adelante, y que nos calculaba directamente en Minitab, ¿no? Pero de ahí sale, ustedes pueden comprobar eso con sus datos. Aquí tengo, ahora voy a trabajar con la desviación estándar, ¿sí? Y las propiedades son similares, ¿no? Tiene una media de 0, la t de Student, este es el estadístico, es simétrica igual que la campana de Gauss, tiene una varianza mayor que 1, tiende a 1 a medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿ya? Ahora, comparada con la normal, es menos espigada en el centro y tiene colas más largas. Los grados de libertad y varianza, los grados de libertad, por ejemplo, es una consideración teórica que también vamos a aprender, es igual a n menos 1. La varianza, que es igual a n menos 1 sobre n menos 3. Ya saben que n es el tamaño de la muestra. Obviamente n tiene que ser mayor que 3. ¿Por qué mayor que 3? Si fuera 3 sería 0. Un numerador sobre 0 le va a dar error, ¿no? Es una operación desconocida. Entonces, para visualizar mejor, tengo acá la distribución t de Student. Ya saben que aquí si ustedes trazan una
línea vertical, aquí vamos a tener 0, ¿no ve? Como acá tengo, diremos, o el valor de la media si quieren, que lo voy a volver luego estándar. Aquí tengo X, el valor de la Z. Aquí tengo diferentes T de student que van a variar para 30 grados de libertad, 5 grados, 2 grados. ¿Y cómo compara con la distribución normal o la campana de Gauss? Fíjense, tiene la misma forma, ¿no? Esta continua es la distribución normal. Esta es recta, así, punteada, o tengo acá, que va a ser la distribución T de student, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tienen acá esa coincidencia que es simétrica, ¿verdad? Que voy a trazar acá hasta interceptar con la media. Tendría ese caso. Aquí vamos a hacer. Aquí es una recta, por si acaso, ¿no? Que aquí me está fallando un poco. Entonces, aquí es menos espigada en el centro, ¿no? Es un poco más aplanada la distribución T de student y tiene colas más largas que la otra distribución. Y eso es, ¿no? Que hoy día hemos hecho con un grupo una práctica bien interesante que yo lo voy a hacer, los ejercicios el lunes para aplicar mejor esta parte conceptual. Pero obviamente ya tienen este material que lo van a profundizar un poco con sus fotocopias, ¿no? Entonces, eso que nos vamos a ir igualando con la siguiente semana. Quería hacer un tema más, distribuciones muestrales, pero lo vamos a hacer la siguiente semana nomás, ¿sí? Entonces, eso es el material que también se los he compartido. Me imagino que se han tomado la molestia de leer un poquito, ¿no? ¿No ve Gaby o no has leído? ¿Dónde está Gabriela? Aquí la vamos a ver ahorita. Entonces, es para los pocos alumnos que están aquí en clases, bueno, que se benefician con las diapositivas, ¿no? Tus compañeros Carminia, Cardoso, ¿dónde está? A ver, bueno, está en la clase. Gabriela Consuelo Ceballos, Jennifer Bianca, Iris Sánchez. Sí, te he visto, Carminia. Salvia Silvia, Emily Campero, Jocelyn Cananza, Ivonne Maraima, María Zené, Elina Aurora, Carol Carla, Melanie Esmeralda, Diego Andrés, el único varón entre muchas mujeres, Afortunado, Maday Paniagua, Miquela Rojas, Maisa Grandón, Carmina Cardoso Rojas y Nayeli Akemi Gabriel. Pues ellos son los que están en clases. ¿Alguien se ha sacado el canastón de acá de la clase o no se ha sacado? Diego Andrés Terrazas. Buenas tardes, Diego Andrés. Entonces, esa sería nuestra clase, jóvenes y señoritas. Francis, Emily, María René Paricagua, Diego Andrés Terrazas, el único varón que está en clase, ¿no? Los demás se han escapado. Ya, de nada, Carminia, nos vemos, ¿ya? Hasta luego, que estén bien, que tengan un buen feriado. Y mañana de Corpus Christi, ¿no? Que tenemos todos descanso. Que les vaya bien, hasta luego. Hasta luego, doctor, igual.